acuerdos, muchas veces por las personas se toma de una forma inmediatamente como a la defensiva o negativa. Y todo esto lo vamos a ir cuestionando como de dónde viene, o sea, de dónde viene esta parte de que nos ponemos o se ponen a la defensiva las personas con esos límites, ¿ok? Entonces, también lo vamos a ver desde esta parte de psicoterapia corporal, como para ver cómo lo vivimos desde nuestra experiencia corporal. Pero antes, pues vamos a empezar con esto que nos dice, los límites pueden ser experimentados como, fíjense, como una cárcel que priva de la libertad al individuo o como un hogar que protege y le da bienestar al individuo. ¿Por qué estos dos ejemplos? Porque primero tenemos ahí justamente una casa, un hogar, en donde podemos ver que esa casa, que ese hogar, precisamente tiene límites, ¿cierto? Tiene límites. Ahora, aquí yo les preguntaría, ¿cuáles son los beneficios de que esa casa tenga límites para el individuo? ¿No? Si quieren en el chat pueden ir como participando. ¿Cuáles son esos beneficios de que esa casa tenga límites? Dice Alfredo, protección, muy bien, tacto. Gracias a los límites de esa casa, el individuo puede estar protegido. ¿Ok? ¿Qué más, Ruth? Mejor convivencia, una buena convivencia, gracias a esos límites. Bien, una más. ¿Cuál? Es decir, imagínense el sol, la lluvia, los elementos, cuando estamos expuestos a tantos elementos, nos podemos, ¿qué? Refugiar, ¿verdad? Contener, que esos elementos no sean tan directos hacia nosotros. Dice Leti, menos expuestos, exactamente. Bien, entonces por eso les pongo esto aquí. Los límites pueden ser experimentados como una cárcel o como un hogar. Esto va a depender de cada uno. Ahora vamos con la cárcel, ¿no? Esta otra imagen que puse aquí abajito. Ahora, ¿cuáles serían vamos a decirlo así, lo negativo de una cárcel? Es decir, ¿qué es lo negativo de, por ejemplo, estar en una celda, en una cárcel? Uno de ellos podría ser privación de la libertad. ¿Qué más? Ajá, pérdida de libertad. ¿Qué más? Soledad. Claro, soledad. Dice Leti, falta de relación con los demás. Bien, ahora vamos viendo que todas estas características negativas también la podemos experimentar con nuestros propios límites. ¿Por qué? Porque si el límite está en exceso o está en carencia, lo vamos a experimentar desde esta parte negativa. En exceso sería, a ver, en las relaciones interpersonales estoy poniendo demasiados límites que no me permiten que relacionarme con los demás y se experimenta como una cárcel. Es una analogía, obviamente se experimenta de una forma negativa, ¿ok? Pero si igual me faltan límites a la hora de relacionarme, ¿qué va a pasar? Lo voy a experimentar de una forma negativa porque voy a sentir que los demás están pasando donde no tienen que pasar. Entonces, en esta analogía es ese entendimiento de estos límites que tienen que estar en el lugar adecuado. Fíjense eso, tienen que estar en el lugar adecuado, en su justa proporción y con su propósito. ¿Sí? Para todo eso le vamos a meter conciencia justamente de diseñar hoy los límites que necesitamos para que los podamos experimentar como ese hogar. Que estén en función de qué? De protección, de seguridad, de crecimiento. ¿Ok? Ahora otra cosa. ¿Cuál es físicamente, cuál es nuestro límite? Nuestro cuerpo, ¿cierto? O sea,
Físicamente tenemos un cuerpo que es nuestro límite. Entonces, ese cuerpo nos permite, ese límite nos permite estar aquí, experimentar. Si nosotros no cuidamos ese cuerpo, empezamos a experimentar falta de salud, falta de tranquilidad, etcétera. Entonces, es lo mismo. Es decir, el límite está diseñado para que funcione y prospere algo, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la que sigue. Y fíjense que este es un ejercicio ahorita de reflexión para ustedes, que la pregunta es, ¿cuál es el límite que requieres poner hoy? Ya sea a ti, ya sea a una situación, ya sea a otra persona. ¿Ok? ¿Cuál es el límite que requieres poner hoy? Viendo, sobre todo esto es como para que, fíjense el ejercicio, es para concientizar que los límites se actualizan. ¿Acorde a qué? A lo que vivimos. ¿Ok? Entonces, con lo que estamos viviendo, nosotros nos podemos dar cuenta de, oye, ¿cuál es el límite que hoy necesito colocar? ¿Por qué? Porque esto que está pasando me está afectando. Y si soy capaz de hacer esto, entonces, ¿cuáles son los beneficios que tengo? Ah, bueno, y puedo hacer una lista. Pues voy a estar más tranquila, ¿verdad? Voy a tener más tiempo para asuntos que realmente requieren, pues, prioridad en mi vida. ¿Se dan cuenta? Y empezamos a ver el límite desde otro lugar. Porque digo, claro que me conviene ponerlo y es beneficioso para mí y hasta para los demás. ¿Ok? Muy bien, vamos. ¿Ok? Bueno, con este pequeño ejercicio empezamos simplemente para darnos cuenta que los límites no son negativos, que los límites son necesarios, pero siempre y cuando estén en su justo lugar. ¿Ok? Y que los límites se actualizan siempre acorde a lo que estemos viviendo, a nuestro contexto. También acorde a nuestras verdaderas necesidades. La primera parte va a ser como de cuestionar varias cosas. Primera parte, ¿qué es un límite? ¿No? Definamos qué es un límite. Segunda parte, ¿cómo experimentas los límites en tus relaciones interpersonales? Aquí nos metemos un poquito más. ¿En qué sentido? ¿En cuál es el concepto individual para cada uno de ustedes del límite? Y desde aquí nos vamos a ir en la psicoterapia corporal de reconocimiento de conciencia corporal de cómo se siente poner un límite. ¿Ok? Es decir, cómo vivo ese límite y qué pasa cuando yo le tengo que decir que no a un ser querido o a, aunque no sea un ser cercano, cuando yo le tengo que decir que no a otra persona. ¿Y qué pasa cuando otra persona me dice que no? A eso se refiere cómo experimentas los límites en tus relaciones interpersonales. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. La función de los límites. Lo vimos al principio con la imagen, ¿no? Voy a pasar a la que sigue para explicarlo. Esa imagen de la casa. Es decir, los límites, su principal función serían mantenernos sanos, protegidos, seguros. ¿Ok? Vamos a verlo aquí psicológicamente, que los límites tienen que estar en función de nuestro bienestar. Por lo tanto, los límites los vamos a diseñar. ¿Sí? Los límites se actualizan conforme vamos experimentando la vida y vamos, ay, perdón, ahí me equivoqué, vamos cambiando de etapas. No es lo mismo una situación donde a lo mejor no tenemos hijos, vamos a poner este ejemplo, ¿no? No tenemos hijos, a una situación donde ya tenemos hijos. Los límites son completamente diferentes porque cambia la etapa, cambian las necesidades. Entonces los límites se actualizan. ¿Qué pasa muchas veces con esta parte de los límites? Que a lo mejor no los hemos actualizado.
A lo mejor, ejemplo, nos seguimos relacionando como si con los amigos, ejemplo, o amigas, como si fuéramos, como si no tuviéramos hijos y ya tenemos hijos. ¿Se entiende a qué me refiero con actualizarlos? Conforme yo voy cambiando, tengo que actualizar todo eso. ¿Sí? Entonces, los límites se pueden definir y diseñar haciendo las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son tus verdaderas necesidades hoy? Ustedes váyanlas escribiendo, ¿no? Hoy, con lo que vives, con tu contexto, con tu etapa, ¿cuáles son tus verdaderas necesidades? ¿Qué es lo que te está causando un conflicto o bloqueo para cubrir estas necesidades? Porque muchas veces puede ser, ya lo tengo claro, pero el siguiente paso es, me está costando trabajo o tengo un conflicto para lograrlo o siento un bloqueo para lograrlo. Entonces es reconocerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que te molesta o desagrada y no te atreves a decir o hacer? Es decir, aquí es indispensable darnos cuenta qué es lo que estamos reprimiendo por miedo a decirlo, expresarlo o hacerlo. Porque ahí faltaría esta parte del límite. El límite no es solamente decirle que no al otro. El límite también es aprender a comportarnos acorde a nuestras verdaderas necesidades. Eso conlleva un límite. Va implícito. Sí, porque si yo tengo claro que quiero estudiar y me invitan a la fiesta, aunque me insistan, yo tengo claro cuál es mi objetivo. El límite ya está puesto, ¿sí? Pero si yo no tengo claro mi objetivo, pues va a ser sumamente ambigua mi decisión. Yo voy a estar dudando porque voy a decir sí, no, esto, aquello. Entonces los límites también tienen que ver con nuestra claridad, con saber esto es lo que voy a hacer y este es el objetivo y entonces desde esa firmeza actúo. Eso ya es un límite, ¿ok? ¿Qué es lo que aguantas y te hace daño? Psicológicamente estos son los límites que más se tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque si aguantamos algo que nos hace daño, ya sea una situación, ya sea un hábito, ya sea a otra persona, etcétera, alguna dinámica, es porque detrás hay algo que trabajar. Puede ser un miedo, puede ser también, por supuesto, un aprendizaje, puede ser una herida, puede ser algo que haya sido muy difícil o doloroso que nos lleva a estar con esa conducta, aguantando. ¿Sí? Detrás de estar aguantando aquellas cosas que nos hacen daño, por supuesto que hay, ¿cómo decirlo? Hay un miedo también con el otro o con la otra persona a que se vaya a molestar, ¿sí? Se va a molestar, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a sentir? ¿Me va a dejar de querer? Va a pensar que soy una mala persona? Y todo eso que entra en juego es lo que también se tiene que enfrentar. ¿Cómo? Dándonos cuenta de las consecuencias, ¿no? Si yo sigo aguantando, ¿cuáles son las consecuencias? Estrés, mi salud, que esto me siga lastimando, o sea, ¿se entiende? Entonces, a partir de ahí se tienen que trabajar psicológicamente estos límites. Reconocer un exceso en tu vida o en las relaciones. Todo exceso requiere de un límite, ¿sí? Todo exceso o falta, tanto ese exceso de límites como esa falta de límites requiere una actualización de nuestra parte, ¿sí? Una actualización para que eso no me siga dañando. Entonces aquí lo que quiero es que se vayan haciendo estas preguntas, pero que también vayan como revisando cuál es su tendencia a la hora de relacionarse. Si tu tendencia es a que aguanto, sí, aguanto, me falta poner, o sea, como que hay carencia de límites,
O si tu tendencia es hay exceso de límites. Límites que ya no están actualizados, límites que lejos de ayudarme, pues me traen conflicto, límites que lejos de acercarme y sintonizar con las personas, pues me aleja. ¿Sí? Entonces quiero que vayan viendo cuál es esa tendencia. Siempre va a haber una tendencia para que podamos ir como al balance. En el caso de que aguantes, de que haya carencia de límites, que se tiene que trabajar. Tengo que voltearme a ver y definirme y diseñar esos límites y trabajar con ese miedo a que el otro vaya a pensar mal de mí, etcétera. Primero tengo que ser prioridad yo, ¿ok? Si es el otro caso del exceso, entonces tengo que trabajar con mi miedo igual a que el otro me lastime, porque por eso pongo 20 barreras, para que no se acerquen. ¿Se entiende? Pero eso me trae muchos conflictos. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Con aprender a confiar, a rediseñar cuáles serían esos límites adecuados para relacionarme y sentirme segura. ¿Sí? Ahora hasta aquí, algo más. Claro, claro. Y por eso se tienen que trabajar desde primero el autoconocimiento. ¿Ok? Es decir, la persona, vamos a hablar de estas dos, cuando hablamos de una relación, para dejarlo como un poquito más objetivo, el conflicto, ¿qué creen? Aunque esto suene muchas veces como diferente a lo que escuchamos, el conflicto no son las personas, sino la forma de relacionarse, ¿ok? Cada persona va a tener su historia de vida, sus virtudes, sus defectos, su sistema de valores, su sistema de creencias, su forma de relacionarse, ¿ok? Sus aciertos y sus errores. Entonces, eso le toca a la persona trabajarlo de forma individual, sí o sí. Pero cuando entonces se dan estas relaciones conflictivas, tóxicas, abusivas, se tiene que trabajar también desde ese autoconocimiento de quien quiere salir, porque el que no quiere salir no se le puede ayudar, ¿se entiende eso? Porque es su decisión, por más que quieras, no se puede. Pero quien quiere salir, entonces tiene que revisar esto. ¿Soy el que está permitiendo o soy el que está abusando? Porque a la hora de darme cuenta puedo cambiar la dinámica. Y es todo un trabajo psicológico esto, ¿eh? Por eso les digo, es un trabajo fuerte psicológico. Porque detrás de todo esto hay heridas, hay trauma. Por eso se permite. Entonces eso es importantísimo que lo entendamos como en el trabajo de los límites. Pero a la hora del que quiere salir de ese círculo vicioso, dice hasta aquí, entonces cambia completamente la dinámica. ¿Se entiende? Es decir, y aquí obviamente los escenarios podrían ser muy amplios. No estamos diciendo que el que está abusando esté bien. Estamos diciendo que la persona que quiere salir de ahí es la que va a tener que poner ese límite y retirarse y hacer lo que tenga que hacer. ¿Se entiende? Para que otra persona que está generando ese abuso en la dinámica, ya no lo pueda hacer. Pero el trabajo es profundo y es psicológico. ¿Por qué? Porque el gran problema es que a veces la persona no puede poner ese límite. ¿Se entiende? No puede. Por ese miedo a enfrentar ese conflicto. ¿Sí? No desde ese autoconocimiento. Pero también quiero que vean cómo nos puede cambiar la vida. Cómo nos pueden cambiar las relaciones, las dinámicas. ¿Sí? ¿Cómo podemos darnos más ese espacio? Vuelvo a esta función de los límites basados en el bienestar. ¿Cómo puedo yo crear ese espacio
para que prospere lo que sí quiero. Porque la falta de límites no me permite que prospere lo que sí quiero. Y entra esa forma de relacionarnos. Les voy a poner otro ejemplo ya para que nos vayamos a la que sigue. Cuando decimos, a ver, es que mi amiga solo se queja, ¿ok? Y es que no habla de otra cosa. Y es que cada que la veo, que el marido, que los hijos, que el trabajo, que el jefe, que esto, y le cambia el tema y vuelve a lo mismo. A ver, ¿les ha pasado alguna vez? Sí, amiga, familiar, qué sé yo. Bueno, yo les pregunto, ¿pero qué hacemos ahí? ¿Sí? Tires, ok, si yo me pregunto, ¿realmente este es el tipo de relación, de conversación, de dinámicas que yo quiero construir en mi vida? Y si la pregunta es sí, pues seguimos, ¿cierto? Pero si la respuesta es no, entonces ponemos ese límite y decimos, ¿sabes qué? No puedo, ¿sí? Entonces es eso, son creencias. Esto es lo que quiero que nos vayamos dando cuenta. El poner un límite, el decir, hoy no puedo salir contigo a tomar un café, ¿es falta de empatía? No, es una decisión, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ir como resignificando. ¿Dónde queremos estar? ¿Con quién? ¿De qué forma? ¿Qué ofrecemos? ¿Pero qué también queremos? ¿Cómo nos nutrimos en esas relaciones mutuamente? Porque cuando solamente es de una vía, entonces empieza todo a volverse ahora sí que una madeja, ¿no? De conflicto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esa relación va a manifestar ese desequilibrio. Entonces, bueno, con eso nos podemos ir cuestionando bastante, ¿sí? De las creencias erróneas de los límites, ¿ok? Fíjense, les voy a hacer varias preguntas y quiero que me ayuden en el chat. En México, ¿qué significa poner un límite? Desde lo que ustedes hayan visto, experimentado, etcétera. ¿Qué significa en México poner un límite? A ver, nos dice Leti, ser mala onda. Sí, por ahí vamos a ver qué más. ¿Qué más han ser egoísta? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué significa en nuestro país? Dice Ruth, en Colombia es creerse de mejor. ¡Ay, qué interesante! Creerse de mejor familia. Fíjense eso. O sea, hasta allá, en todos lados, nadie se salva, ¿eh? A ver, ahora con estos tres ejemplos, ¿quién va a querer poner un límite? No, ¿verdad? ¿Quién va a querer ser el mala onda? ¿Quién va a querer ser el egoísta? Digo, hay gente que dice, sí, sí, me vale. Pero normalmente la tendencia va a ser, no, yo no quiero ser visto así. ¿Quién va a querer verse como sentirse de una mejor familia, como más, ¿cómo se dice? Como superior. Pues de entrada no vamos a querer, o sea, de primera instancia no vamos a querer. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta porque a veces cuesta tanto trabajo el límite, ponerlo, ¿ok? Son creencias culturales. También lo vamos a conocer como discursos primarios, que aprendimos, que crecimos con ellos y que a la hora de ser adultos entonces dices, no, 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 mejor que el otro los ponga, que el otro se vea mala onda, yo no, que el otro se vea egoísta, yo no, ¿ok? Entonces hay que concientizar eso. Ahora, la siguiente pregunta es, y en México y también Colombia, que Ruth, ya vi que eres de Colombia, en México, ¿qué significan las reglas y los acuerdos? Y que ocupo toda esta fuerza que viene desde la cadera hasta los pies y que me permite enraizarme, ponerme firme. Eso es poner un límite, ¿sí? Pues estoy firme, pongo el límite, camino, me determino.
Cuando el cuerpo se mueve mucho y no se puede quedar como en esa firmeza, entonces nos está hablando de que habrá que enraizarse un poquito más. ¿Ok? Ese es y por eso les dije que abran los ojos, porque puede ser que también tu tendencia sea mucho a hacer introspección, ¿se entiende? Como me voy fácilmente. Y cuando abrimos los ojos estoy alerta, porque es lo que estamos aquí trabajando. ¿Ok? Estoy alerta, estoy aquí, estoy presente. Van a haber personas, que ahorita no lo vimos, que les pase lo contrario, que su cuerpo cuando tratan de hacer esta parte de sintonización con un péndulo, no se mueve, porque la tendencia es a estar como más rígido, ¿se entiende? A estar más hacia afuera, más a la defensiva, más firme. Entonces se tiene que trabajar con el balance. Es lo que quería. Nuestra capacidad cognitiva, ¿para qué? Para reflexionar, para analizar, para pensar, para planear, para diseñar, para entender, ¿ok? Para entender qué me hace bien y qué me hace mal. Entonces, antes de llegar a esos límites asertivos, tenemos que hablar de la comunicación. Es decir, la comunicación en el ser humano es una herramienta de gestión emocional que le permite al ser humano expresar, construir, entender, crear y solucionar conflictos. ¿Ok? Ahora, nosotros nos comunicamos de una forma no verbal y de una forma verbal. ¿Ok? Desde la forma, desde el tono, desde nuestra postura, siempre estamos comunicando nuestros gestos, siempre estamos comunicando. ¿Ok? Y esto los seres humanos lo percibimos de una forma muy sensitiva, unos de otros, ¿no? También es cuando llegamos a un lugar y decimos, no me gustó este lugar o esta persona, como que no dice sintonía, etcétera. ¿Por qué? Porque lo percibimos. ¿Ok? Ahora aquí preguntas importantes con el cuerpo es ¿cómo comunicas un límite con tu cuerpo? ¿Ok? ¿Cómo comunicas un límite con tu lenguaje no verbal? ¿Cómo comunicas un límite con tu comportamiento? Les voy a poner un ejemplo como muy, muy claro. Alguien llega, tu hijo o tu hija llega, está chiquito y te contesta grosero. ¿Cómo le comunicas con tu lenguaje no verbal que eso no está bien? ¿A poco riéndote le dices, no me digas así? ¿Se entiende? La congruencia. Eso es lo que estamos hablando, la congruencia a la hora de comunicar nuestros límites. Por supuesto que no. Bueno, lo congruente sería, inclusive en mi lenguaje no verbal, doy un paso para atrás, me pongo seria y le comunico, esto no está bien, de una forma firme. ¿Se entiende? Mi lenguaje. Entonces, tenemos que ser congruentes con nuestro lenguaje. Cuando algo no nos gusta, nos desagrada o nos molesta, tenemos que trabajar con nuestro lenguaje no verbal, porque a veces por creencias o pena o por ciertas cosas podemos llegar a dar otro mensaje a la hora de poner un límite. ¿Sí? Entonces, porque inclusive nuestra parte más instintiva y corporal siempre está tratando de decir si es una manifestación, pero está tratando de comunicar algo. Por lo tanto, es para mí y desde lo que he estudiado, sí es un lenguaje. Pero ahora sí que serían diferentes formas, quizás, de verlo en marcos teóricos. No lo sé. Pero aquí estamos hablando de lo que comunicamos a la hora de expresarnos con nuestra palabra, pero con nuestro, estamos hablando de lo mismo, o sea, aunque sea una manifestación, pues te está diciendo algo, ¿ok? Entonces sí. Ahora, ¿cómo comunicamos esto? La siguiente, ¿cómo comunicas un límite con el lenguaje verbal?
¿Y cómo comunicas un límite? Con tu comportamiento. Esto también es bien interesante. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que mi cuerpo dice, otra lo que dicen mis palabras y otra lo que mi comportamiento dice. ¿Ok? Y tenemos que trabajar en esa congruencia, que es difícil, ¿eh? O sea, en el sentido de que ahí está la gran gestión, porque mi cuerpo puede decir una cosa, mi lenguaje verbal puede decir otra y mi comportamiento puede decir otra. Entonces ahí está como esta alineación de esta comunicación, ¿ok? Los límites en dónde corresponden y cómo nos vamos a dar cuenta de eso. Es decir, acorde a que tú hagas un análisis de cuál es tu rol y tu función en esa situación. ¿Ok? Si estamos hablando de una, de una mamá, ¿cuál es su rol y su función para que esa mamá establezca los límites adecuados con los hijos, en el hogar, igual que el papá? ¿Se entiende? Pero si estamos hablando de que me toca ir, no sé, a un museo, ¿cuál es mi rol y función? De visitante. Y ahí me va a tocar respetar lo establecido. ¿Ok? Ah, que no puedes entrar comiendo, que este es el horario, ¿no? Y pues me toca en ese rol de visitante respetar lo establecido. ¿Se dan cuenta que esto es el gran meollo también de los límites? Porque a veces no falta, en este ejemplo del museo, de que llegas y dices, ¿y por qué abren a esa hora? ¿Y por qué no me dejan comer? ¿No? O lo que yo decía hace ratito, invitas a alguien a tu casa y entonces no pones esos límites establecidos y empieza el conflicto. Entonces hay que saber dónde van esos límites acorde al rol y a la función. ¿Ok?